Hola profe y compañeros, en esta instancia nos encontramos desarrollando la clase número 5 de trabajo experimental, en la cual vamos a tratar los ABP. Esto quiere decir que significa aprendizajes basados en problemas. Para comenzar, el aprendizaje basado en problemas, ABP, es una metodología educativa que actualmente se extiende a numerosos campos de conocimiento. El ABP trata de introducir al alumnado en el contexto de un problema vinculado a la realidad social y profesional, de modo que debe planificar mediante un trabajo cooperativo y bajo la supervisión del profesorado un proceso de resolución que implica algunas etapas, ¿sí? Algunas de estas etapas son la exploración del problema, la generación de hipótesis, la identificación de los conocimientos necesarios para abordarlos, la búsqueda de información y estudio independiente del tema. En cuanto a otras etapas pueden ser el análisis crítico y la discusión sobre los conocimientos adquiridos, la aplicación de estos a la resolución del problema y la reflexión final sobre el proceso, llevando a cabo el feedback necesario. En cuanto al aprendizaje, en la química existen numerosas y variadas propuestas fundamentadas o cercanas al ABP, que generalmente con un enfoque experimental. En ellas, esta metodología se propone como una estrategia de cambio metodológico en la cual la integración del trabajo de laboratorio en el currículum y al mismo tiempo se justifica su contribución al desarrollo de habilidades cognitivas de alto nivel. Esto vendría a ser una breve introducción de lo que trata el ABP o el concepto de los aprendizajes basados en problemas. Bueno, por otro lado, teniendo en cuenta la propuesta didáctica que se nos propuso en esta clase número 5 de trabajo experimental, teniendo en cuenta los objetivos, el objetivo de esta investigación ha sido el diseño, experimentación y evaluación de actividades basadas en el ABP como estrategia para favorecer la adquisición de competencias genéricas en un curso introductorio de la química orgánica. Por otro lado, la finalidad de estas actividades es contribuir a una mejor planificación y organización de las tareas de los estudiantes, en un contexto de trabajo cooperativo, promover en ellos conductas autónomas tanto referidas al desempeño de las tareas de laboratorio como a la potenciación de su actividad metacognitiva y contextualizar los contenidos teóricos y experimentales del curso, estableciendo lo que vendrían a ser relaciones con problemas relevantes en el ámbito agroalimentario y de la ingeniería rural. Bueno, para poder continuar con el análisis de este texto que se nos propuso en la clase número 5, van a seguir mis compañeras hablando un poco sobre lo que vendría a ser la propuesta didáctica que se nos presentó en esta clase. La propuesta didáctica que se menciona en el texto está enmarcada en la asignatura de Fundamentos Químicos de la Ingeniería en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, en el primer curso de la Escuela de Nivel Superior del Medio Rural y Enología. En cuanto a los principios generales del diseño, cuando se aplica el ABP, es decir, el aprendizaje basado en problemas, en contextos de aprendizajes convencionales, se pueden distinguir algunos aspectos que son claves para el diseño y su aplicación de las actividades, los cuales son su puesta en marcha y su gestión. Para el planteamiento del inicio de la actividad, lo que se debe hacer es seleccionar un escenario adecuado y, como primera formulación del problema, se exige analizar cuidadosamente las relaciones entre los contextos sociales y profesionales por una parte y por la otra lo académico. Además, se deben considerar los conocimientos y habilidades previas, las capacidades genéricas y específicas y, por supuesto, la carga de trabajo que llevará esa actividad. En el diseño de la actividad inicial se distinguen dos aspectos. Uno es el explícito, en donde se toma al estudiante como punto de partida para su trabajo, y el otro es el implícito, en donde el profesor debe tener en cuenta todo lo relacionado con la experiencia previa del alumno, es decir, todo relacionado con su vida cotidiana y la académica. Y además se pueden formular dos criterios importantes de carácter práctico con respecto a dicha propuesta. El primer criterio es la necesidad de orientar la entrevista inicial para propiciar a los miembros del grupo la oportunidad de realizar algún aporte que sea positivo. Y el segundo criterio es que la entrevista dé lugar al compromiso con un plan de trabajo distribuido en tareas concretas. El desarrollo de la actividad. La actividad inicial debe dar lugar a la identificación de aquellos conocimientos necesarios para abordar el problema. El proceso de resolución implica el trabajo personal de los estudiantes
integrando las tareas relacionadas con el desarrollo de las diferentes unidades didácticas. Durante el desarrollo de cada actividad fue decisiva la atención a los grupos mediante la tutoría. Este incluyó 2 entrevistas, la inicial y otra previa a la elaboración del producto final. También se llevó a cabo un número variable de entrevistas para el seguimiento del trabajo, para aclarar dudas, planear posibilidades, etc., teniendo como objetivo prioritario estimular el análisis crítico y la discusión en grupos sobre los conocimientos adquiridos. En cuanto a la fase final de la resolución, conviene precisar 2 objetivos importantes. Los estudiantes deben valorar críticamente en qué medida los resultados obtenidos dan respuesta al problema inicialmente planteado y alcanzar una síntesis integradora de los conocimientos adquiridos con los del resto de la asignatura. Un elemento clave para la gestión de la actividad, la elaboración de una hipótesis de trabajo sobre el proceso de resolución del problema. La gestión de una actividad basada en el ABP exige considerar la autonomía del estudiante y el papel directivo del profesor. El papel de este como facilitador del proceso aprendizaje existe, por una parte, plantear dificultades y contradicciones, analizar críticamente las propuestas de los estudiantes, considerar qué información o no debe proporcionar en cada momento para estimular los procesos de autorregulación en el alumno, generando ideas y propuestas alternativas. Es evidente que el proceso no puede interrumpirse, creando una situación de desorientación y desmotivación que los estudiantes no puedan asumir, por lo que es necesario proporcionar en cada momento el feedback adecuado. Se debe tener en cuenta que este tipo de actividades deben ser muy abiertas desde la perspectiva del alumno, pero quizás no tanto desde la perspectiva del profesor. Este debe prever el desarrollo de la actividad disponiendo de criterios y recursos para reorientarlas. Estos pueden concretarse en un documento a modo de hipótesis de trabajo que sirve de guía orientadora del proceso de resolución de cada problema. Esta planificación debe apoyarse, por una parte, en la investigación didáctica, que puede ayudarnos a prever las principales dificultades conceptuales y metodológicas de los estudiantes, y por otra, en la propia experiencia docente. El ABP exige evaluar el aprendizaje en sí mismo. Para ello se tienen en cuenta factores como la organización, los recursos didácticos y el papel del que juega el docente. Además se distinguen 3 dimensiones. Una es la dimensión institucional, que tienen en cuenta con su contribución calificativa de la asignatura y los aspectos organizativos de acuerdo al rol docente, ¿sí? Otro es la dimensión social, que tiene que presta atención a aquellas adquisiciones de actitudes y aprendizajes cooperativos, ¿sí? Y una dimensión académica que se basa en la adquisición de conceptos, métodos, destrezas y habilidades en torno al currículo. Los resultados de la experimentación es fundamental para llevar adelante la evaluación en la propuesta didáctica. Se han tenido en cuenta aquellos procesos que son consecuencias del feedback entre el alumnado. Se ha notado también que hay irregularidades en aquellos alumnos que son repetidores, ya que no han podido adaptarse al resto de los alumnos, ya sea por el ritmo, diferencias en el ritmo, en el estilo de trabajo, etc. Un modo para abordar esta irregularidad de estos alumnos fue juntar a estos alumnos que son repetidores y centrarles un problema específico que no tengan que ver, que no están vinculados con prácticas de laboratorio, ya que tenían problemas para desarrollarse, ya que estaban exentos a ellas. Y otro problema en el feedback obtenido fue la reducción del número de problemas que se puso en juego, ya que se pudo apreciar diferentes aspectos diferentes aspectos durante el desarrollo del problema, y se notaron varias se eliminaron algunos aspectos y se incluyeron, ya que ciertos problemas
no tenían la complejidad suficiente como para, o no eran claros para su resolución y no tenían el rigor adecuado para abordarlos. Bueno, para poder comenzar, la propuesta didáctica que nosotros decidimos proponer se denomina los alimentos que consumimos. Vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que es la fundamentación. Entre los objetivos propuestos en la Ley de Educación Nacional número 26.206, se constituye como fundamental formar sujetos responsables que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos o activas en un mundo en permanente cambio. Cabe preguntarnos entonces cómo nosotros podemos, como docentes del área de química, ayudar a la formación de sujetos responsables y transformadores de su entorno. ¿Qué propuestas educativas colaborarán a la alfabetización científica? Desde este enfoque consideramos pertinente abordar el campo de la industria alimenticia, la cual se ha convertido en una de las más importantes y grandes de nuestros días. Ella se ocupa de la elaboración y envasado centralizado de los alimentos y simultáneamente genera empleos para una importante parte de la población. De este modo, esta industria responde o intenta hacerlo a una demanda creciente de alimentos semi-preparados, acorde al ritmo de vida moderno sin perder de vista las necesidades de que lo producido tenga la composición, calidad, pureza y valor nutritivo adecuado. Este abordaje tendrá como objetivo temático la interpretación y utilización del principio de conservación de la masa y la energía en los cambios químicos. Contenido propuesto para sexto año del ciclo orientado y como tema central la conservación de alimentos y técnicas de conservación. Los destinatarios y protagonistas serán, como dijimos anteriormente, entonces estudiantes de sexto año, a quienes experimentarán con el aprendizaje basado en problemas, es decir, los ABP. El ABP tiene como función o fundamento propiciar el desempeño activo de los estudiantes a través del planteamiento de una situación problemática. Este eje temático. Con respecto a este punto, el eje temático va a ser la interpretación y utilización del principio de la conservación de la masa y la energía en los cambios químicos. Por otro lado, el tema va a ser la conservación de los alimentos y las técnicas de conservación. Con respecto a los propósitos, uno de los propósitos va a ser estimular la búsqueda y selección crítica de información proveniente de diferentes soportes. Tanto la evaluación como la validación, el procesamiento, la jerarquización, la crítica y la interpretación. Como segundo propósito tenemos promover el trabajo colaborativo, la discusión y el intercambio de opiniones entre alumnos. Por último, tenemos un tercer propósito que va a ser fomentar la autonomía de los alumnos y el rol como docente, como orientador. Con respecto a los objetivos, nosotros en este apartado decidimos proponer dos objetivos que va a tener nuestra secuencia didáctica o propuesta didáctica. Uno de ellos va a ser que los alumnos se aproximen al conocimiento de las diferentes técnicas de conservación de los alimentos y a la necesidad de consumir alimentos frescos y en buen estado. Y por último tenemos reconocer los diferentes compuestos que están presentes en la conservación de alimentos. Por último, los destinatarios, como se nombró anteriormente en la fundamentación, los destinatarios en este caso van a ser los alumnos de sexto año del ciclo orientado en el área de ciencias naturales. Nuestra propuesta didáctica está dividido en 3 tiempos: inicio, desarrollo y cierre. En cuanto al inicio, las actividades a desarrollar son actividades de observación. Los materiales y recursos que necesitarán los alumnos son muestras de alimentos, fotografías de las muestras y etiquetas de alimentos. Durante el desarrollo, las actividades a desarrollar son actividades de laboratorio sencillas de observación y búsqueda de información. Los materiales y recursos para estas actividades serán yodo, alcohol, gotero, muestra de alimento; sulfato de cobre, amoníaco de uso doméstico, muestra de alimento; internet, libros, revistas, etc. El cierre de la actividad. Las actividades a desarrollar son búsqueda de información, uso de las TICs y actividad de concientización.
y los materiales y recursos serán Internet, libros, revistas, presentaciones digitales, etc. Inicio de la actividad. Estas serán actividades virtuales para hacer en casa. Como actividad 1 tenemos que los estudiantes deberán recolectar 2 muestras de cada uno de los siguientes alimentos: manteca, arroz cocido y carne cruda. Las muestras deben ser pequeñas cantidades, pero que sean suficientes para realizar lo pedido. Luego de obtener las muestras deberán colocarlas en recipientes sin taparlas herméticamente. 3 de esas muestras, una de cada una, se conservarán en la heladera y las otras 3 a temperatura ambiente. Observarán los cambios todos los días por una semana de cada una de las muestras y llevarán el registro de cada recipiente utilizando la siguiente tabla, donde podemos ver cuáles son los alimentos y la cantidad de días. Luego de que haya transcurrido el tiempo, se agruparán de a 4 estudiantes y realizarán un informe escrito con los datos obtenidos. Para esta actividad tendrán el tiempo de una semana. La actividad 2 dice: de manera individual deberán reunir las etiquetas de cualquier producto alimenticio que se consume diariamente y que tengas en casa. Puede ser leche, mayonesa, fideos, arroz, galletas, etc. Deberán leer la información que tienen esas etiquetas. Luego de eso, realizar lo que se pide a continuación. Como inciso A, copiar los ingredientes que tiene el producto. B, ¿aparece el nombre de algún conservante? ¿Cuáles? C, ¿aparece fecha de elaboración y de vencimiento? D, ¿aparece el nombre de algún sistema de conservación para este producto? ¿Cuáles? El tiempo para realizar esta actividad será de 1 hora cátedra. Para la actividad de desarrollo se llevará adelante 2 actividades. Una que va a ser presencial y es puramente de laboratorio, en la cual el alumno va a determinar, uno va a hacer la prueba de yodo. Para ello deberá contar con yodo diluido en alcohol y lo tendrá que tener en un gotero, y además poseerá diferentes muestras de alimentos como arroz, harina, salvado de trigo, carne, queso, frutas, verduras, mantecas, etc. También utilizará el arroz cocido que tuvimos tratando en la actividad número 1. Para esto los alumnos van a verter pocas gotas de yodo sobre cada alimento y van a registrar en cada caso si hubo cambio de color de yodo, cuáles fueron las que poseen almidón, cuáles creen que fueron las que poseen almidón, en cuáles el yodo cambió de color, en cuáles permaneció sin cambio, ¿sí? Y la otra prueba es la prueba de proteínas, ¿sí? Para esto se deberá mezclar una cucharada de café de sulfato de cobre y unos 10 mililitros de amoníaco de uso doméstico, ¿sí? Todo esto se consigue en droguerías o viveros. Para muestras sólidas deberán disolver la muestra, ¿sí? Primero, y disolverla en agua, y luego se va a disolver el sulfato de cobre lleno hasta la mitad, y se va a tomar un gotero con varias gotas de la solución obtenida y se lo va a verter en el recipiente que tienen los alimentos a probar, ¿sí? Luego se le va a agregar las gotas de amoníaco y por último se debe mezclar suficientemente el preparado resultante. En este ensayo también los alumnos van a tener que preguntarse sobre aquellos cambios ocurridos que observaron. Deberán tratar de sacar sus hipótesis de acuerdo a lo observado. Por otra parte tenemos la actividad número 4, que esta va a ser de manera virtual y se titula ¿Por qué conservamos los alimentos? ¿Sí? En esto nos vamos a acercar a la información, al contenido de los conservantes, ¿sí? Y se le pedirá a los estudiantes que busquen información en base a esto y luego que conteste el cuestionario siguiente, ¿sí? ¿Qué es y cómo se clasifican los conservantes? que busque ejemplos de los conservantes más usados y de aquellos alimentos y a qué alimentos se los agrega, si existen conservantes que son tóxicos,
cuáles son, tienen que justificar su respuesta, por qué es necesario llevar un control de los mismos y su etiquetado, y qué organismo se encarga de su riguroso control, y tiene que elegir un conservante de las etiquetas recolectadas en la actividad 2 y escribir las características del mismo. Como cierre para la propuesta, se realizará de manera virtual y presencial. En la actividad 5 se realizará de manera virtual en casa a partir de una búsqueda de información. Investigarán en grupos de A4 alumnos cuáles son los productos dentro de la industria alimentaria que se identifican con las siguientes nomenclaturas: E100 a hasta 199, de 200 a 299, de 300 a 399, de 400 a 499, 500 a 599, 600 a 699 y de 900 a 999. A partir de eso realizarán un informe con lo investigado y, como segunda parte, deberán realizar una presentación digital de acuerdo a lo investigado. Y como actividad 6 trataremos sobre los trastornos alimenticios. Debido a que los trastornos alimenticios son afecciones graves de salud mental, implican problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida y la conducta alimentaria, se puede comer mucho, menos o mucho más de lo necesario. Los trastornos alimenticios no son un estilo de vida, sino que son afecciones médicas, tanto que afectan la capacidad del cuerpo para obtener nutrición adecuada, lo que puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas y renales o hasta incluso la muerte. Por lo que es importante que hablemos y tratemos sobre estos temas que afectan a vastos sectores de la sociedad. A partir de esto deberán investigar sobre los tipos de trastornos alimenticios y describir cada uno de ellos. Después de esto realizarán una presentación visual, como puede ser un folleto o una publicidad, lo que deseen, como tema para concientizar sobre las mismas, el cual deberán presentar en clase junto con la actividad número 6. El tiempo para realizar estas actividades son una semana. En cuanto a los criterios de evaluación, se evaluará a los estudiantes mediante una rúbrica teniendo en cuenta diferentes criterios. Una rúbrica es un instrumento valioso en el marco de una evaluación formativa. La rúbrica se divide en niveles y criterios. Los niveles son muy bien, regular y requiere ayuda. Los criterios son comprensión de conceptos, responsabilidad, participación, exposición, informe o presentación digital para todo el grupo. Ahora veamos qué se va a evaluar para muy bien en cada uno de los criterios. Para comprensión de conceptos se evaluará: comprende muy bien los conceptos desarrollados en la clase y los relaciona. En responsabilidad es muy responsable, brinda ayuda a los demás compañeros, cumple con las actividades en forma y tiempo. En participación participa en cada actividad activamente, brinda datos importantes e incentiva al resto del equipo. En exposición muy buena al hablar, tiene coherencia y claridad y calidad. Y en el informe o presentación digital, que es para todo el grupo, se evaluará muy bueno, claro, preciso, completo, con detalles que resaltan. Ahora, para el nivel bien, para cada uno de los criterios será: comprende bien los conceptos desarrollados en la clase, pero le cuesta relacionarlos. Eso es para comprensión de conceptos. En responsabilidad es responsable, ayuda en lo que pueda a sus compañeros y entrega las actividades en forma pero fuera de tiempo. En participación participa aportando datos necesarios e incentiva el grupo. En exposición es una exposición buena, al hablar tiene coherencia y calidad. Y el informe o la presentación digital es bueno y claro, pero le faltan detalles. Para el nivel regular, en comprensión de conceptos, comprende poco los conceptos desarrollados en la clase y no puede relacionarlos. En responsabilidad es poco responsable, necesita incentivo para realizar las cosas. En participación participa poco, hay que incentivarlo a participar, se integra poco al equipo. En exposición es una exposición regular, que le cuesta hablar, no es muy clara y le faltan los detalles. En el informe en la presentación es incompleta, no es clara y le faltan detalles. Y para el nivel en donde se requiere ayuda, para el criterio número 1, que es comprensión de conceptos, no comprende los conceptos desarrollados en la clase y no los relaciona. En responsabilidad es irresponsable, no entrega las actividades ni en tiempo ni en forma. En participación no participa nada y no sabe responder cuando se le pregunta. En exposición no participó o lo que dijo no tenía sentido con el tema.
y en informe o presentación digital se debe rehacer. Por lo que estos son los que se evaluará en cada uno de los criterios y niveles para cada actividad desarrollada.